Bienvenidos al capítulo de celdas y rangos. En este capítulo vamos a revisar cómo se trabaja con celdas y rangos, así como también cuál es su comportamiento. Conocer las celdas y rangos es esencial para trabajar con otras herramientas de Excel. Empecemos. Celdas y rangos. Bien, primero veamos qué es una celda. La celda es un elemento de la hoja de cálculo que es el resultado del cruce de una columna con una fila. Las celdas tienen un nombre, el cual es único e irrepetible, y al hacer clic en una celda podemos ver el nombre en el cuadro de nombres. En este caso tenemos la celda B4 y en el cuadro de nombres me aparece también B4. El nombre de la celda toma el nombre de la columna y también el número de fila, es decir, la celda B4 pertenece a la columna B y a la fila 4. Las celdas básicamente pueden almacenar valores, cadenas de texto y fórmulas. Ahora veamos qué es un rango. Bien, un rango hace referencia a un conjunto de celdas. Sin embargo, también podemos llamar rango a una sola celda. Ahora vamos a ver por qué. Aquí podemos encontrar un rango. Todo rango debe tener una primera celda y una última celda. La primera celda va a ser la celda que se encuentra en la esquina superior izquierda y la última celda va a ser la celda que se encuentra en la esquina inferior derecha. Estas dos celdas son las que definen un rango. Entonces, para nombrar este rango, todo este rango que estamos viendo acá, vamos a utilizar la primera celda, que es la I5, colocamos 2 puntos, y luego la última celda, es decir, K16. Entonces el rango queda de esta manera, I5, 2 puntos, K16. Lo que me está diciendo este nombre es que nuestro rango va desde la I5 hasta la celda K16. Si yo selecciono desde I5 hasta K16, tengo al rango seleccionado. Bien, ahora veamos diferentes tipos de rangos. Aquí tenemos un rango que está en una columna. Su primera celda es la G2 y la última la G8. Es decir, el nombre de este rango va a ser G2, 2 puntos, G8. Aquí tenemos otro rango que va desde D1 hasta D2. Entonces, para nombrarlo utilizamos D1, 2 puntos, D2. También puede haber rangos de una sola celda, es decir, que la misma celda es la primera y última celda. Entonces, a este rango de una celda, que es la celda B6, para nombrarlo tendríamos que colocar B6, 2 puntos, B6. Es decir, B6 indicaría la primera celda, 2 puntos, B6 nuevamente sería la última celda. En resumen, quedaría un rango de una sola celda. De igual manera tenemos acá una celda. La celda A1 puede ser representado como un rango. Entonces sería A1, 2 puntos, A1. Aquí tenemos un rango adicional que va desde I2 hasta K2. En resumen, para formar el nombre de un rango vamos a utilizar la primera celda y la última celda. La primera celda es la celda superior izquierda y la última celda es la celda inferior derecha. Cuando seleccionamos un rango de celdas, podemos ver que el rango aparece rodeado de un recuadro color verde característico de Excel y algunas celdas están de color gris y la primera celda siempre está de color blanco. A esta celda color blanco se le va a llamar celda activa del rango. Cuando tengo seleccionado un rango y una celda está de color blanco, si yo ingreso algún dato, ese dato se va a ingresar en la celda de color blanco. Las demás celdas, a pesar de estar seleccionado el rango, aparecen de color gris. A esas celdas se le llama inactivas, ya que por el momento no se puede ingresar datos. Esta es una manera de seleccionar un rango con el mouse. Vamos a ir desde la primera celda hasta la última celda. Otra manera es escribiendo el rango en el cuadro de nombres. En este caso vamos a seleccionar el rango A1. Entonces, para seleccionar el rango A1, vamos a escribir en el cuadro de nombres A1, 2 puntos, A1 y luego damos Enter. Vemos que automáticamente se selecciona el rango A1. Ahora vamos a seleccionar este rango que vemos por acá, llamado G2, 2 puntos, G8. Entonces escribimos G2, 2 puntos, G8. Damos Enter y vemos que automáticamente se selecciona. Esto es para indicarles que también puede haber rangos de toda una columna
o también puede haber rangos de toda una fila. Lo más fácil para nombrar rangos de toda una columna es escribir, en este caso estamos en la columna M, entonces escribimos M, M. Eso me indica que se va a seleccionar toda la columna. Sin embargo, también podemos usar, al igual que los demás rangos, la primera celda y la última celda, pero más fácil es usar el otro modo, es decir, colocamos M, M. Veamos que si nosotros colocamos en el cuadro de nombres M, M, al dar Enter se selecciona toda la columna. De igual manera puede haber rangos de toda una fila. También podemos utilizar para nombrar el rango la primera celda y la última celda. Sin embargo, también podemos usar el otro modo, que sería colocar el encabezado, es decir, en este caso 20, 20. Entonces veamos, si yo coloco en el cuadro de nombres 20, 20, al dar Enter se va a seleccionar toda la fila. Entonces esta es una manera de seleccionar o de nombrar los rangos que abarcan ya sea toda la columna o toda la fila. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la columna E. Entonces colocaríamos E, E. Eso me indica que el rango está conformado por toda la columna E. Al dar Enter se va a seleccionar toda la columna E. Ahí lo tenemos. Otro ejemplo. Vamos a seleccionar el rango de toda la fila 10. Entonces colocamos 10, 10. Al dar Enter se selecciona toda la fila 10. Es muy importante aprender cómo nombrar los rangos y cómo se comportan, ya que esto nos va a servir bastante cuando lleguemos a fórmulas y también hagamos lo que es funciones. Ahora vamos a ver qué técnicas existen para seleccionar celdas y rangos. Para seleccionar un rango se debe seleccionar desde la primera celda hasta la última celda de un rango. Ya sabemos que la primera celda es la celda superior izquierda y la última celda es la celda inferior derecha. Una de las primeras técnicas para seleccionar un rango es con el mouse. Entonces vamos a hacer clic en la primera celda y vamos a arrastrar el puntero del mouse hasta la última celda. Esto se hace sin levantar el dedo del botón izquierdo del mouse. Cuando seleccionamos un rango, inmediatamente la primera celda se convierte en activa. Veamos acá otro ejemplo. Cuando seleccionamos el rango, la primera celda que aparece de color blanco es la celda activa, es decir, cualquier dato que yo ingrese se va a ingresar en esa celda. Las demás celdas que permanecen de color gris son celdas inactivas. Otra manera de seleccionar un rango es utilizando el mouse y el teclado. Para eso vamos a seleccionar la primera celda, presionamos la tecla Shift y sin levantar la tecla Shift vamos a presionar la última celda del rango. Entonces ubico la última celda y hago clic. Vemos que inmediatamente el rango se ha seleccionado. Luego de eso ya puedo dejar de presionar la tecla Shift. Para moverse por las celdas de Excel podemos utilizar las flechas direccionales, eso ya lo sabemos. Entonces también es posible seleccionar un rango solo utilizando el teclado. Entonces ubico la primera celda con las flechas direccionales del teclado, luego presiono Shift y con las flechas direccionales puedo ir bajando, voy a la derecha, sigo bajando y de esa manera puedo seleccionar un rango. Si me he pasado o seleccionado celdas adicionales, entonces puedo también presionar la flecha hacia arriba y puedo disminuir el rango. Con este método podemos elegir celdas hacia la derecha, izquierda, incluso hacia arriba, hacia cualquier lado. Sin embargo, siempre debemos estar presionando la tecla Shift. Una vez que nuestro rango está seleccionado, levantamos la tecla Shift y ya tenemos el rango. Ahí podemos ver la celda activa de color blanco. Otra manera de seleccionar un rango es hacer clic en la primera celda o con las flechas direccionales ubicar nuestra primera celda, luego presionamos F8. Cuando hemos presionado F8 una sola vez es como si presionáramos Shift, es decir, es como si mantuviéramos presionada la tecla Shift. Luego ya podemos seleccionar el rango con las flechas direccionales izquierda, derecha, arriba, abajo. Podemos ir variando, depende de cuántas celdas queramos seleccionar. Cuando hemos terminado de seleccionar nuestro rango, nuevamente vamos a presionar la tecla F8. Presionamos una vez F8
y nuestro rango ya está seleccionado. Otra manera de seleccionar un rango es a través del cuadro de nombres. Para ello nos dirigimos al cuadro de nombres, hacemos clic y ahora vamos a tipear el rango. Como ya sabemos cómo se nombra un rango, entonces vamos a seleccionar nuestro rango a partir del cuadro de nombres. En este caso vamos a seleccionar el rango G4 E10. Damos Enter e inmediatamente Excel selecciona el rango indicado. Los métodos que estamos viendo también pueden ser útiles para seleccionar una sola celda. Otra manera de seleccionar rangos es ir en la pestaña Inicio, a Buscar y Seleccionar, y vamos a hacer clic en Ir a. En el cuadro de diálogo que nos aparece en la parte de referencia vamos a escribir el rango que deseamos que Excel seleccione. Entonces vamos a ir desde H5 hasta I10. Una vez que hemos escrito nuestro rango de H5 hasta I10, vamos a dar en aceptar. Inmediatamente vemos que Excel selecciona desde H5 hasta la celda I10. Ahí tenemos nuestro rango con su celda activa de color blanco. Para abrir este comando, es decir, inicio, buscar, ir a, también podemos simplemente presionar la tecla F5. Ahí ingresamos nuestro rango. También podemos dar Enter y Excel selecciona automáticamente el rango ingresado. Cuando estamos seleccionando un rango con el mouse, antes de soltar el puntero, vemos que en el cuadro de nombres se aprecia una especie de rango. En este caso, por ejemplo, vemos 8F por 1C. Esto significa que estoy seleccionando 8 filas y una columna. Luego de soltar el mouse, vemos que desaparece. Cuando tenemos un rango con datos, como en ese caso, al yo seleccionar un rango, me aparece acá un pequeño cuadro. Este cuadro va a desplegar un menú de acceso rápido donde podemos hacer un análisis rápido a nuestros datos. Por ejemplo, acá tenemos formatos condicionales y otro tipo de formatos que ya veremos más adelante. También cuando nosotros seleccionamos un rango y ese rango tiene datos, en la barra de estado me va a aparecer ciertas características de esos datos. Acá podemos ver que el promedio es 10, ya que todos los datos son iguales. Vemos que el recuento es 14, es decir, hay 14 celdas seleccionadas. La suma de todos los datos es 140. En la barra de estado podemos añadir más opciones. Si nosotros damos clic derecho, vemos que nos aparecen más opciones para nosotros hacerle clic y podamos ver otros datos. Por ejemplo, podemos encontrar recuento numérico, mínima, máxima, entre otros. Entonces, cuando yo selecciono esas opciones, me aparecen además del promedio, recuento numérico, 14, es decir, 14 celdas seleccionadas. El mínimo es 10, el máximo 10. En este caso, como todos los datos son iguales, el mínimo y el máximo no cambian. Sin embargo, cuando tengamos datos que son diferentes, acá me va a aparecer el mínimo y también el máximo. También vemos la suma. Y en esto es opcional, si quieren lo pueden activar o desactivar. Simplemente vamos a hacer clic y los datos aparecen o desaparecen. También podemos seleccionar toda una columna o toda una fila. Esto se puede hacer con todos los métodos vistos anteriormente para seleccionar un rango. Se puede seleccionar con el mouse. Para eso simplemente vamos a hacer clic en el encabezado de la columna. Hacemos clic en el encabezado, por ejemplo, de la columna F y toda la columna va a quedar seleccionada. De la misma manera puedo seleccionar cualquiera de las columnas. Si queremos seleccionar las filas, también vamos al encabezado de fila y hacemos clic en su encabezado. Se seleccionan las filas. No solo podemos seleccionar una columna, sino podemos arrastrar el mouse y seleccionar varias columnas. Lo mismo podemos hacer con las filas. También podríamos seleccionar columnas que no están contiguas. Por ejemplo, queremos seleccionar la columna E, que ya lo tengo seleccionado, y quiero seleccionar también la columna H. Entonces primero selecciono la columna E, presiono control y sin levantar la tecla control voy a hacer clic en el encabezado de la columna H. Bien, ahí lo tenemos, se han seleccionado las dos y si deseo puedo seleccionar más columnas. Ahí tenemos, una vez que termino de seleccionar mis columnas,
voy a levantar la tecla control y ahí tenemos nuestras columnas seleccionadas. Lo mismo aplica para el caso de selección de filas. Otra manera que ya hemos visto es utilizando el cuadro de nombres. Para seleccionar simplemente, por ejemplo, vamos a hacer F, F para seleccionar la columna F. Ahí tenemos. Igual para seleccionar una fila, por ejemplo, vamos a seleccionar la fila 10. Deberíamos escribir 10, 10. Luego damos Enter e inmediatamente Excel selecciona el rango indicado. Ahora he seleccionado la celda F6. Si yo quiero seleccionar la columna de esa celda, simplemente voy a hacer Control más barra espaciadora. Se va a seleccionar la columna de esa celda. Vamos a dar clic en otra celda. Control más barra espaciadora me selecciona la columna I. De igual manera puedo seleccionar la fila en que se encuentra la celda. Para eso vamos a presionar Shift más barra espaciadora. Ahí lo tenemos. Selecciono la celda, Shift más barra espaciadora. Si queremos seleccionar todas las celdas de la hoja, también lo podemos hacer. Para eso vamos a la esquina superior izquierda donde vemos un pequeño triángulo. Vamos a hacer clic en esa parte y vemos que todas las celdas se han seleccionado. Otra manera de seleccionar todas las celdas es presionando Control más Shift más barra espaciadora. Se van a seleccionar todas las celdas de la hoja, que por cierto también es considerado un rango. En la hoja también podemos seleccionar rangos o celdas no continuas. Por ejemplo, tenemos esta celda seleccionada y queremos seleccionar otra celda o rango que no está contiguo a esta celda. Entonces para eso vamos a presionar Control y luego seleccionamos otras celdas. Vemos que podemos seleccionar diferentes celdas e incluso rangos, los cuales no se encuentran contiguos. Una vez que selecciono, dejo de presionar la tecla Control. Ahora vemos ahí que se han seleccionado varias celdas. Otra manera de seleccionar celdas no continuas es haciéndolo mediante F8. Para eso vamos a ubicar una celda. Solo vamos a utilizar el teclado flechas direccionales. Ubico la celda y lo que voy a presionar es F8. Cuando presionamos F8 vamos a poder ampliar la selección. Entonces con las flechas direccionales podemos ir seleccionando hasta el rango deseado. Luego de que terminamos de seleccionar el rango, vamos a presionar Shift F8. La combinación de teclas Shift más F8 me permite agregar una selección. Entonces con las flechas direccionales me voy a mover a través de las celdas, ubico otra celda. Luego para agregar otra selección vamos a presionar nuevamente F8. Luego de presionado F8 puedo seleccionar el rango deseado. Luego de que he terminado de seleccionar ese rango puedo presionar F8 para terminar la selección o también puedo presionar Shift más F8 para agregar otra selección. En este caso vamos a presionar Shift más F8 para añadir una selección adicional. Ubicamos con las flechas direccionales la nueva selección. Para seleccionar presionamos F8 y vamos a seleccionar el nuevo rango. Una vez que terminamos de seleccionar el nuevo rango, para finalizar vamos a presionar F8 nuevamente. Una vez que hemos presionado F8, nuestra selección de rangos ha terminado. En conclusión, la tecla F8 me va a permitir seleccionar un rango. Si yo quiero adicionar un rango, entonces debería presionar Shift F8. Y para finalizar nuestra selección vamos a presionar F8 nuevamente. Al presionar F8 al final, estamos diciendo a Excel que hemos terminado con nuestra selección. También es posible seleccionar rangos discontinuos utilizando el cuadro de nombres. Para ello vamos al cuadro de nombres y vamos a escribir, por ejemplo, G5 para seleccionar la celda G5. Ahora para añadir una selección vamos a colocar punto y coma. Luego de colocar punto y coma vamos a escribir el siguiente rango. En este caso vamos a seleccionar la celda I5. Vamos a colocar punto y coma. Ahora vamos a colocar un rango que va desde la celda H8 hasta la celda I10. Para finalizar vamos a dar Enter. Al dar Enter vemos que Excel selecciona las celdas que le he indicado. En resumen, para seleccionar rangos o celdas a través del cuadro de nombres, estos los vamos a separar a través de punto y coma. Bien, también podemos ir a Inicio, a buscar y seleccionar,
ir a, que también funciona presionando F5, y aquí vamos a seleccionar también las celdas que deseemos o los rangos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar la celda H5, vamos a separar con punto y coma la celda H8 y el rango que va desde la celda I6 hasta la celda I10. Damos a aceptar. Al dar a aceptar vemos que Excel selecciona las celdas y rangos que le hemos indicado. Hay una manera que Excel me permite seleccionar rangos en diferentes hojas, o también puede ser en todas las hojas. Vamos a ver, les explico. En la hoja 2018 tengo una tabla, y en la hoja 2019 tenemos otra tabla. Estas tablas son idénticas. Como vemos, prácticamente lo único que cambia es los valores de los datos. Entonces puede darse el caso de que yo quiera darles formato a ambas tablas de la misma manera. Una opción es hacerlo primero a una tabla y luego voy a la otra hoja y también le aplico el formato. Sin embargo, se puede hacer de otra manera. Veamos, para seleccionar rangos en diferentes hojas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Selecciono una hoja, ahí lo tenemos, y luego voy a seleccionar la otra hoja. Para seleccionar otra hoja, se debe presionar Control y luego hacer clic en la hoja que quiero seleccionar. Entonces, presionando Control, voy a seleccionar la hoja 2019. Una vez que tengo seleccionadas las dos hojas, o todas las hojas, o cuantas hojas sean necesarias, todo lo que haga en una hoja se va a reflejar en la otra hoja. Entonces vamos a dar formato a esta tabla. De igual manera vamos a darle formato por acá. Le vamos a dar centrado. Y lo tenemos suficiente. Entonces todo lo que hago acá se va a reflejar en la otra hoja. Para finalizar selecciono cualquier hoja. Ahora veamos que las dos hojas tienen el formato igual. Esto es útil cuando se quiere aplicar formato o ingresar algunos datos en tablas o en hojas que son similares. Entonces se puede seleccionar todas las hojas, dos hojas, hojas incluso discontinuas. Para seleccionar hojas discontinuas ya sabemos que se presiona primero Control y luego se va seleccionando con el clic. Cuando hacemos este tipo de selección, todas las funciones no van a estar disponibles. Por ejemplo, una de las funciones que se deshabilitan es insertar tablas. Otro tipo de selección es la selección especial. Veamos. A veces queremos seleccionar celdas que tienen alguna característica en común, como por ejemplo necesitamos seleccionar celdas que tienen solo fórmulas, o celdas que están en blanco, o celdas que tienen comentarios. Entonces, para seleccionar este tipo de celdas existe la selección especial. Para hacer este tipo de selección primero tenemos que seleccionar el rango donde queremos hacer la selección especial. Una vez que hemos seleccionado el rango, vamos a ir en la pestaña Inicio, Grupo Modificar, Buscar y Seleccionar. Vamos a hacer clic en Ir a Especial. Excel me va a mostrar un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo vamos a encontrar varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción Seleccionar comentarios. Si yo selecciono esta opción, al dar a aceptar, Excel me va a seleccionar todas las celdas que tengan comentarios. Constantes. Si yo selecciono constantes, Excel va a seleccionar todas las celdas que tengan números o constantes. Pero le podemos indicar que seleccione ya sean números, texto, valores lógicos o errores. Entonces acá puedo hacer una selección más precisa y decirle que seleccione constantes, pero que solo contienen números. Veamos qué pasa si le damos en aceptar. Ahí está, seleccionó todas las celdas que contenían números. Abrimos nuevamente. También tenemos la opción celdas con fórmulas. De igual manera podemos seleccionar celdas con errores, fórmulas con valores lógicos, fórmulas con texto o fórmulas con números. En este caso vamos a elegir solo fórmulas con números. Al dar a aceptar, vemos que Excel me muestra un mensaje. Cuando Excel no encuentra las celdas con la característica indicada en el rango seleccionado, me va a mostrar este típico mensaje, diciéndome que no se encontraron datos. Damos a aceptar. Vamos a abrir nuevamente. Ahora en celdas en blanco. Celdas en blanco solo me va a seleccionar celdas en blanco. Entonces damos a aceptar y vemos que me ha seleccionado todas las celdas en blanco. Abrimos nuevamente.
También tenemos región actual, matriz actual, objetos. Estos son otras opciones que lo vamos a ver más adelante. También puedes seleccionar diferencias entre filas, diferencias entre columnas, es decir, si hay alguna celda diferente en la fila o en la columna. También puedes seleccionar celdas precedentes o celdas dependientes. Esto también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ya sabemos que aquí se encuentran estas opciones. De igual manera tiene para mejorar nuestra selección usando todos los niveles o directamente relacionadas. También podemos seleccionar la última celda. En este caso vamos a dar a aceptar y vemos que me selecciona la última celda de todo el área que yo he usado. Bien, también me puede seleccionar celdas visibles, celdas con formatos condicionales, celdas con validación de datos, que puede ser todos o iguales a la celda activa. Al usar este cuadro de diálogo, Excel seleccionará todas las celdas que cumplen con las características de selección que le hemos indicado. Si no hay celdas, ya hemos visto, Excel nos muestra un mensaje diciendo que no se encontraron celdas. Si nosotros no seleccionamos un rango específico y solo hay una celda seleccionada, por ejemplo vamos a ir acá, ir especial, y le vamos a dar que nos seleccione las celdas en blanco. Al dar a aceptar, vemos que Excel va a usar todo el área que hemos utilizado. En resumen, si nosotros no seleccionamos un rango específico, Excel va a buscar las celdas en toda el área que ya hemos trabajado. En este caso, hemos ingresado datos y toda esta área es una área que ya hemos utilizado. Si yo selecciono el rango, por ejemplo, vamos a ir a seleccionar celdas con fórmulas. Damos a aceptar. En ese caso solo va a buscar en el rango indicado. Me ha seleccionado todas las celdas que tienen fórmulas y podemos ver la fórmula en la barra de fórmulas. Vamos a seleccionar nuevamente. Veamos por acá. Ir a especial. Como tenemos fórmulas, vamos a seleccionar celdas precedentes. Damos a aceptar y me aparecen las celdas precedentes. ¿Qué quiere decir? Que son celdas que preceden a esta celda que tiene la fórmula. Por ejemplo, esta celda, su precedente es I5. También podemos seleccionar celdas dependientes. Estos conceptos de celdas precedentes y dependientes los vamos a ver más adelante. Veamos otra manera de seleccionar celdas o rangos. Ahora vamos a utilizar el comando buscar. Este comando permite buscar ciertas celdas y también seleccionarlas. Vamos a ir a inicio, en seleccionar y buscar, vamos a dar clic en buscar. También se puede presionar control V y se va a abrir el mismo cuadro de diálogo. Acá mismo también tenemos la parte de reemplazar, sin embargo solo vamos a trabajar con buscar. Acá tenemos un botón para mostrar más opciones, presionamos y nos aparecen opciones adicionales para mejorar la búsqueda. Tenemos una tabla al costado derecho con diferentes datos. Ahora vamos a buscar acá la palabra texto, ya que lo encontramos acá. Vamos a colocar texto en mayúsculas y vamos a dar luego clic en el botón buscar todos. Este cuadro de diálogo lo podemos hacer un poco más grande. Cambiamos de tamaño. Y ahora vemos que al darle al botón buscar todo, me aparecen todas las celdas que contienen la palabra texto. Ahí lo estamos viendo. Si yo de la lista selecciono una, vemos que también se selecciona en la hoja. Ahí estamos viendo cómo se va seleccionando en la hoja. La celda M6, ahí está. Y así sucesivamente. Yo he colocado la palabra texto y Excel me ha buscado todas las celdas que contienen texto. Yo he colocado la palabra texto en mayúsculas, entonces la búsqueda no es tan exacta, ya que vemos que me ha buscado todas las celdas que contienen texto, sin embargo no se parecen. Entonces, para mejorar la búsqueda podemos darle clic acá donde dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Si luego le damos buscar todo, vamos a ver que no me va a encontrar ninguna celda con esta característica. ¿Por qué? Porque vemos que en este cuadro todo está en minúsculas. Deseleccionamos para que me busque de manera general. Incluso vamos a cambiar el texto. Vamos a colocar texto 1 para que coincida con la tabla. Ahora le damos en buscar todos. Incluso le podemos dar coincidir con mayúsculas y minúsculas. Y en ese caso la búsqueda se redujo.
podemos ver que Excel ha buscado todas las celdas que contienen texto 1. Para seleccionar podemos ir presionando Control. Si hay demasiadas celdas y las quiero seleccionar todas, simplemente vamos a presionar Control más la letra A y se van a seleccionar todas. Veamos cómo se selecciona todo. Luego de eso, si deseo, puedo cerrar y las celdas que he seleccionado en la hoja van a quedar seleccionadas. Vamos a abrir nuevamente. También tenemos otra opción que dice coincidir con el contenido de toda la celda. Ahora veamos qué pasa si yo solo busco la palabra texto. Vamos a dar en buscar todo. Al darle en buscar todos, vemos que me aparecen las celdas que tienen texto 1 y también las celdas que tienen la palabra solo texto. Para refinar esta búsqueda podemos darle también en la opción coincidir con el contenido de toda la celda. Al darle buscar todos, vemos que con esta opción solo va a buscar las celdas que coinciden con la palabra texto, es decir, solo se limita al contenido de toda la celda y no me va a seleccionar celdas que contienen palabras adicionales. Vamos a presionar Control A para seleccionar todas. Ahora cerramos y vemos cómo me ha seleccionado todas las celdas que contienen la palabra texto. Abrimos nuevamente. Vemos opciones adicionales, por ejemplo también me puede buscar por el tipo de formato de la celda. Nosotros hemos estado buscando sin ningún formato establecido, pero ustedes también le pueden agregar, pueden hacer experimentación y buscar con algún determinado formato. Al buscar con formato, por ejemplo, podemos buscar celdas que tienen formato de fecha, formato porcentaje, incluso por la alineación que tienen, por el tipo de fuente, por el borde, relleno, proteger si están protegidas, si están bloqueadas o si están ocultas. También pueden elegir el formato de celda. En ese caso les va a salir para que seleccionen ustedes el formato específico de una celda. También pueden hacer la búsqueda dentro de la hoja que viene por defecto, o también seleccionar que la búsqueda se haga en todo el libro. También pueden buscar por filas o por columnas, o también buscar en fórmulas, en valores o en comentarios. Las opciones adicionales queda de tarea para que hagan búsquedas de manera experimental. Vamos a cerrar. Alguna de las operaciones que podemos realizar con las celdas o rangos es copiar y mover. Cuando copiamos, nosotros vamos a tomar los datos de una celda o un rango llamado de origen y lo vamos a trasladar hacia otra celda llamada celda de destino o rango de destino. Incluso podríamos tener múltiples celdas de destino o rangos de destino. En la celda de origen y el rango de origen, los datos se van a mantener tal cual estaban antes. La operación de mover implica trasladar los datos de una celda de origen hacia una celda de destino o de un rango de origen hacia un rango de destino. Sin embargo, mover implica que los datos de la celda de origen o del rango de origen ya no van a permanecer en esas celdas o rangos, ya que van a ser movidas, es decir, trasladadas hacia la celda de destino o hacia el rango de destino. A diferencia que en copiar solo se crean copias y los datos permanecen en las celdas de origen y los rangos de origen. Para copiar primero vamos a seleccionar la celda o rango de origen y luego vamos a copiar su contenido, el cual quedará guardado en el portapapeles. Luego vamos a seleccionar la celda o rango de destino y vamos a pegar el contenido del portapapeles. En la operación mover vamos a seleccionar la celda o rango de origen y luego vamos a cortar su contenido, el cual quedará grabado nuevamente en el portapapeles. Luego vamos a seleccionar la celda o rango de destino y vamos a pegar el contenido del portapapeles. Cuando nosotros copiamos o cortamos los datos de una celda o de un rango, vamos a ver que la celda o rango se va a rodear de unas líneas punteadas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros copiamos o movemos los datos de una celda o rango de origen hacia una celda o rango de destino,
si en la celda o rango de destino hay datos, estos serán sustituidos por los datos que hemos copiado o cortado hacia dichas celdas o rangos. Es decir, que si yo copio datos de este rango de origen y los voy a pegar en el rango de destino, si en el rango de destino había datos, estos datos van a ser sustituidos por los datos que yo estoy copiando o también por los datos que yo estoy moviendo. Cuando copiamos una celda o un rango, lo que vamos a copiar es su contenido, su formato, y si es que lo hubiera, también se copian los comentarios. Si hubiera fórmulas en las celdas o rangos, también se pueden copiar, sin embargo pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a la referencia que tengan, ya sea si son referencias relativas o referencias absolutas. Para el caso de referencias ya lo estaremos viendo más adelante. Existen algunos métodos para copiar celdas o rangos. En los pasos que vimos, primero es seleccionar la celda o rango. En este caso vamos a seleccionar esta pequeña tabla que es un rango y nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Luego vamos a la parte donde dice copiar. Acá tenemos dos opciones, para copiar y también para copiar como imagen. También tenemos la opción para cortar. En este caso, si nosotros queremos copiar nada más, le damos acá en este botón. Cuando hemos hecho clic en el botón copiar, los datos se han guardado en el portapapeles, que luego vamos a explicar qué significa. Bien, ahora voy a seleccionar el rango de destino. Puedo seleccionar un rango parecido al que he copiado o también simplemente selecciono una celda. Luego de eso, en la pestaña Inicio, vamos a dar clic al botón pegar y los datos se pegan. Todos los datos se han copiado al rango de destino. Acá podemos ver el encabezado mes, ventas, total, los meses y aquí los datos. Estos son datos numéricos. ¿Por qué acá me aparece 0? Porque en realidad la tabla de inicio o el rango tiene fórmulas y las fórmulas son relativas. Entonces, lo que se copian son las fórmulas, sin embargo, de una manera relativa. Entonces los datos van a cambiar. Ese es un tema que revisaremos luego. Como vemos, el rango que hemos copiado aparece rodeado de unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas me indican que yo puedo seguir copiando. Hasta que no desaparezcan yo puedo elegir otra celda. Me voy nuevamente a pegar y hago clic y vemos que se pueden pegar sin ningún problema. Así podemos utilizar varias veces el botón pegar. Para finalizar podemos presionar la tecla escape. Ahora vemos que el recuadro punteado ha desaparecido. Esto funciona tanto para celdas como para rangos. Repetimos, selecciono el rango, doy en el botón copiar y luego puedo elegir el lugar donde voy a copiar y sin hacer clic en el botón pegar, simplemente vamos a presionar Enter. Como vemos, el rango también se copia. También podemos copiar una sola celda, por ejemplo ventas, copiamos, presionamos hacia donde queremos copiar y presionamos Enter. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando presionamos Enter solo funciona una vez. Luego de que presionamos Enter, las líneas punteadas desaparecen y ya no puedo copiar nuevamente. Eso era para copiar los datos, pero también los podemos mover. Para mover los datos vamos a seleccionar el rango y en vez de dar copiar vamos a dar en cortar. Cuando damos en cortar también vemos que aparece el recuadro punteado. Luego seleccionamos la celda de destino o el rango y le damos en pegar o también simplemente presionamos Enter. Al presionar Enter, vemos que ahora el rango se ha movido. Cuando utilizamos la opción de mover, los datos en el rango de origen desaparecen. Vemos que el rango se ha movido a un nuevo rango, que es el rango de destino. En este caso los datos sí permanecen siendo los mismos, ya que se han movido con todo y fórmulas tal cual estaban al principio. Bien, lo que vemos es que al seleccionar el rango, copiar y luego pegar, no es necesario seleccionar el rango de destino completamente, solo me basta elegir o seleccionar una celda, es decir, la celda superior izquierda del rango. Simplemente elijo una celda y el rango se va a pegar a partir de esa celda. Vemos que cuando pegamos un rango o una celda, nos aparece abajo dos botones adicionales. El primer botón es opciones adicionales de pegado.
y el otro es un botón de análisis rápido. Para abrir este botón de opciones de pegado, también podemos presionar control. Ahí aparece entre paréntesis la palabra control, entonces si presionamos control se abre, o también le podemos hacer clic y también se abre opciones de pegado adicionales. Esto lo vamos a revisar más adelante, sin embargo es para que ya tengan conocimiento sobre este botón. Otro método para copiar o mover celdas o rangos es seleccionar el rango, hacemos clic derecho y damos en el botón copiar. Seleccionamos la celda del rango destino o celda destino, botón derecho nuevamente y esta vez vamos a dar en pegar. Y aquí aparecen también diferentes opciones de pegado, sin embargo vamos a utilizar solo el primero, donde dice pegar, es decir, se va a pegar tal cual hemos copiado. Damos en ese botón y vemos que ha sucedido lo mismo. Mientras estas líneas sigan punteadas, nosotros podemos continuar pegando. Hacemos nuevamente clic en otra celda destino, clic derecho, pegar. Seleccionamos celda destino, clic derecho, pegar. Podemos seleccionar una celda y dar simplemente Enter y vemos que también se pega. Sin embargo, eso funciona solo una vez, ya que vemos que el rango de origen se ha deseleccionado o ya no aparecen las líneas punteadas. Otra vez, seleccionamos el rango, clic derecho, ahora le vamos a dar en cortar para mover este rango. Le damos en cortar, seleccionamos una celda destino y le damos ahora en pegar. Cuando le damos en cortar, también va a funcionar una sola vez al momento de pegar, ya que en este caso se mueve todo el rango al rango de destino. Otro método para copiar o mover rangos o celdas es seleccionar el rango de origen y vamos a hacer con el teclado Control C, que es lo más conocido. Control C, seleccionamos el lugar de destino y presionamos ahora Control B. Ahí está. Podemos seleccionar otra celda de destino, Control B, y así seguir copiando varias veces. Y para mover sería seleccionar el rango. Ahora vamos a dar Control X, que es para cortar. También es uno de los métodos más conocidos. Control X para cortar y luego seleccionamos la celda destino y Control B para pegar. En ese caso vemos que el rango se ha movido con todos sus valores. En el rango de origen los datos han desaparecido. Tenemos un cuarto método para copiar o mover celdas o rangos. Bien, este método consiste en seleccionar las celdas o los rangos y para copiar vamos a presionar Control. Luego que presiono Control me acerco al borde de la selección y vamos a ver que me va a aparecer al costado de una flecha un símbolo más o una cruz. Cuando me aparece ese símbolo vamos a hacer clic sostenido, es decir, vamos a arrastrar ese rango. Hago clic y arrastro. Cuando llego al destino yo puedo soltar el clic y vemos que el rango se ha copiado. Selecciono nuevamente, presiono Control, sin levantar Control me acerco al borde, aparece el cursor con un símbolo más, hago clic y arrastro, sin levantar la tecla Control. Llego al destino y suelto el clic del mouse y también suelto la tecla Control y ahí vemos el rango se ha copiado. Deshacemos. Ahora para mover, primero seleccionamos el rango, luego que seleccionamos nos acercamos hacia el borde y vemos que el símbolo cambia. De la cruz grande que tenemos pasa a un cursor que tiene la flecha y una cruz grande con unas flechas en todas las direcciones. Entonces, cuando me aparece ese símbolo, voy nuevamente a hacer clic ahí y arrastrar. Arrastramos el rango hacia el destino. Cuando llegamos al destino, vamos a soltar el mouse. Ahí vemos cómo el rango se ha movido. Vamos a deshacer nuevamente. Este último método que hemos visto para copiar o mover celdas o rangos, que lo hacemos mediante el mouse arrastrando, no va a agregar datos al portapapeles. A diferencia que cuando nosotros seleccionamos y le damos Control C, o también con el mouse le damos en copiar, o también cuando hacemos clic en el botón copiar, los datos copiados con estos métodos quedan en un lugar llamado portapapeles que luego revisaremos. Veamos un método adicional, el cual nos va a permitir copiar los datos de una celda o rango a celdas o rangos adyacentes. Veamos en qué consiste. Imaginemos que queremos copiar este rango
a las celdas que están a la derecha. Es decir, es un rango adyacente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el rango que queremos copiar y además el rango de destino, hacia donde nosotros queremos copiar esos datos. Luego en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar, vamos a hacer clic en Rellenar. Y aquí me aparecen varias opciones. Por ejemplo, vamos a rellenar los datos. En este caso sería hacia la derecha, ya que el rango de destino que queremos rellenar está hacia la derecha de nuestro rango de origen. Entonces le damos en hacia la derecha y vemos que los datos se copian. Aquí tenemos otro rango que lo vamos a copiar en esta vez hacia abajo. Entonces nos vamos en Inicio, Modificar, Rellenar y le vamos a dar hacia abajo. Como vemos, los datos se copian hacia abajo. Este método tampoco añade datos al portapapeles. Vamos a deshacer. También podemos hacer lo siguiente: seleccionamos el rango, seleccionamos un rango que puede estar más abajo, no necesariamente tiene que estar continuo. Incluso podemos seleccionar varios rangos. Luego nos vamos en Inicio, Modificar, Rellenar. Nuevamente le damos Rellenar hacia abajo. Y vemos que los rangos que estaban hacia abajo se han rellenado con esos mismos datos. Deshacemos. Este método sirve para rellenar datos en todas las direcciones, ya sea hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Veamos, hacia la izquierda seleccionamos y también tenemos que seleccionar el rango de destino. Nos vamos a rellenar. En este caso sería hacia la izquierda. Ahí lo tenemos. También funciona simplemente para celdas. Por ejemplo, queremos copiar esta celda hacia esta celda de acá, a esta y a múltiples celdas. Nos vamos a rellenar y lo que sí debemos seleccionar correctamente es hacia dónde se va a hacer el relleno, ya sea hacia abajo, derecha, arriba o izquierda. En este caso vamos a dar hacia la derecha. Y como vemos, no necesariamente es para celdas adyacentes o continuas. También pueden ser para celdas no adyacentes, como en este caso. Cuando hacemos clic en rellenar me aparece una opción llamada Otras hojas, que en este momento está deshabilitada. Esta opción me permite copiar estos datos a cualquier otra hoja en el libro. Veamos cómo funciona. Imaginen que yo quiero copiar estos datos, todos estos datos que tengo aquí, los quiero copiar a esta hoja y también a esta hoja. Son adyacentes en este caso, sin embargo, no necesariamente tienen que ser adyacentes. ¿Cómo funciona? Vamos a seleccionar el rango que queremos copiar y luego presionando Control hacemos clic en las hojas hacia las que queremos copiar. Con Control, al hacer clic, en este caso vamos a seleccionar la adyacente 1 y la adyacente 2. Luego vamos a soltar la tecla Control y nos vamos a ir a rellenar. Primero tenemos que fijarnos bien que las pestañas de las hojas se hayan seleccionado. Para eso, en la parte superior, en la barra de títulos, el documento aparece entre corchetes Grupo. Eso me indica que he seleccionado varias hojas. Entonces luego vamos a rellenar y le damos clic en Otras hojas. Me va a aparecer un cuadro de diálogo donde yo debo seleccionar qué es lo que debe rellenar. Y es todo, me va a copiar todos los datos, incluso sus formatos. Si le doy en contenido, solo me va a copiar los datos sin formato. Y si le doy formato, solo me va a copiar el formato sin el contenido. Vamos a darle todo y aceptamos. Luego, si nosotros vamos a estas hojas, vemos que los datos se han copiado. Este método tampoco agrega datos al portapapeles. Ahora copiemos estos datos. Primero seleccionamos el rango. Con Control seleccionamos las hojas hacia las que vamos a copiar, nos vamos a rellenar y le vamos a dar en Otras hojas. Esta vez vamos a copiar solo contenido, le damos a aceptar. Ahora vamos a las otras hojas y ahí vemos que se ha copiado los datos, más el formato no se ha copiado. Igual en la otra también se ha copiado todos los datos y los formatos no se han copiado. Hay que resaltar que los datos se van a copiar en las mismas celdas en que estaban en la hoja de origen.
por ejemplo, este rango empieza en B3. En la otra hoja también van a empezar en B3. Y la otra también empezarán en B3. Se copian en el mismo lugar. También hay que tener en cuenta que si copiamos estos datos y los pegamos a las otras hojas, si en estas hojas hay datos, esos datos van a ser sustituidos y Excel no nos va a mostrar ninguna alerta, simplemente los va a sustituir. Entonces hay que tener en cuenta eso para no cometer algunos errores. Ahora vamos a ver qué es el portapapeles, el cual lo hemos venido mencionando. Para abrir el portapapeles vamos a ir en la pestaña Inicio. Justo debajo aparece un grupo llamado portapapeles. Al costado derecho de la palabra portapapeles me aparece una pequeña flecha. Vamos a dar clic en esa flecha. Ahí lo tenemos. Todo lo que nosotros vamos copiando se va guardando en el portapapeles. Veamos, si nosotros copiamos este rango, luego podemos pegarlo por algún lado. Bien, hemos terminado de copiar y vemos que el dato se ha quedado en el portapapeles almacenado. Vamos a copiar esta tabla, le damos en copiar y nuevamente vemos que se ha agregado al portapapeles. Podemos pegar por acá o si queremos ya no pegamos, pero al final el dato se va a quedar en el portapapeles. Vamos a agregar esta parte nada más. Podemos agregar solo celdas, por ejemplo vamos a agregar esta celda, copiamos y ahí vemos cómo se agrega en el portapapeles también. Si deseamos podemos pegarlo o simplemente damos doble clic en cualquier celda y el dato se queda en el portapapeles. Luego los datos que se han guardado en el portapapeles nosotros nuevamente lo podemos utilizar. Por ejemplo, este dato lo queremos copiar a otro lugar, vamos a seleccionar la celda de destino y luego podemos hacer clic en el dato. Y ahí nos aparece. Lo podemos copiar cuantas veces sean necesarias. Igual esa tabla, primero seleccionamos una celda, luego hacemos clic, ahí está. Igual la otra, tenemos que seleccionar primero y luego hacemos clic. Si nosotros seleccionamos una celda que tiene datos, al dar clic en los datos del portapapeles, este lo va a reemplazar y Excel no nos va a mostrar ningún cuadro de advertencia. Este portapapeles también va a estar disponible en otras aplicaciones de Office. Por ejemplo, lo vamos a poder encontrar en Word. Y todo lo que copiemos aquí se va a reflejar también en el portapapeles de Word, ya que es el mismo portapapeles. Al pasar el mouse sobre el dato copiado, aparece una flecha hacia abajo. También podemos dar clic ahí en pegar. O también le podemos dar en eliminar ese dato. Si nosotros eliminamos, desaparece del portapapeles. Seleccionamos otra celda, también le podemos dar en pegar todo. Si nosotros le damos en pegar todo, todos los datos que se encuentran acá se van a pegar uno a continuación del otro. Acá vemos el ejemplo, cómo se han pegado ambas tablas sin dejar ningún espacio. Y si nosotros ya no queremos tener estos datos en el portapapeles, vamos a hacer clic en el botón borrar todo. Cuando doy clic en borrar todo, todos los datos del portapapeles se borran y el portapapeles me muestra un mensaje que me dice que está vacío. Al revisar las tablas que yo he pegado, estas tablas tenían fórmulas. Sin embargo, vemos que las fórmulas han desaparecido, ya que los datos que se copian al portapapeles no incluyen las fórmulas, así sean relativas o absolutas. Veamos, por ejemplo aquí esta celda tiene una fórmula. Sin embargo, si yo copio esta celda con el botón copiar, vemos que se agrega al portapapeles y luego incluso puedo pegarlo por acá con este botón pegar. Cuando yo pego con el botón pegar, vemos que la fórmula se copia. Sin embargo, aparece en otro lugar. Es decir, es una fórmula de referencias relativas que ya veremos más adelante. Lo importante acá es que en el portapapeles ha quedado el valor y yo al hacer clic en este valor, al copiarse, vemos que la fórmula ha desaparecido y solo ha quedado los datos o valores. Le doy en borrar todo para dejar el portapapeles vacío y lo puedo cerrar este panel y seguimos trabajando. Nosotros lo que hemos estado haciendo hasta ahora es seleccionar el rango, vamos a copiar o cortar, luego seleccionamos el lugar donde queremos pegar y hacemos clic en el botón pegar. Ahí está. Sin embargo,
Ahora vamos a seleccionar otra celda de destino y justo debajo del botón pegar vemos que hay una flecha. Nosotros podemos hacer clic ahí y me aparecen las opciones de pegado especial. Acá me aparecen ciertas opciones, las más utilizadas. Sin embargo, si yo quiero opciones adicionales, puedo dar clic aquí donde dice pegado especial. Por ahora vamos a revisar solo esta parte. Bien, veamos, el primer botón solo dice pegar, es decir, este botón es equivalente al primer botón o al botón pegar que siempre hemos estado dando clic. Sin embargo, si vamos hacia la derecha vemos que hay un botón llamado fórmulas. Este botón lo que me va a hacer es pegar solo las fórmulas nada más. Si nosotros hacemos clic, vamos a ver cómo lo pega. En la primera celda vemos que ha pegado los datos y en las siguientes ha pegado las fórmulas. ¿Qué es lo que ha pasado? Vemos que no ha copiado el formato, ya que nosotros le indicamos que solo copie fórmulas. Cuando nosotros le decimos a Excel que solo copie fórmulas, también va a copiar los datos almacenados en cada una de las celdas. Estas fórmulas son fórmulas relativas que vemos que Excel toma la suma de unas celdas que están hacia abajo. Sin embargo, debería tomarlas de la tabla. Pero esto pasa debido a que son referencias relativas que revisaremos más adelante. Presionamos escape para salir de esta celda y ahora vamos a copiar nuevamente. Seleccionamos la celda de destino y veamos más opciones. La siguiente opción dice formato de fórmulas y números. Es decir, me va a pegar, al igual que la anterior, todos los valores con sus fórmulas. Sin embargo, también me va a copiar el formato de número. Es decir, si la celda contiene texto, contiene fechas o contiene moneda, etc. Incluso cuando yo paso el mouse sobre la opción, vemos que aquí en la celda objetivo me aparece una vista previa. Ahí tenemos una vista previa, se parece a la anterior. Esta opción tampoco me va a copiar el formato. La siguiente opción me va a mantener el formato de origen, es decir, va a copiar todos los datos y el formato, es decir, en este caso color, tamaño de letra, fondo, si es que hubiera comentarios, etc., los va a mantener en su mismo formato. Acá tenemos la otra opción donde dice sin bordes. Como vemos, la tabla lo va a copiar, sin embargo va a quitar el borde, ya que la tabla de origen o la original sí tiene bordes. La siguiente va a mantener el ancho de las columnas. Veamos qué es lo que pasa si nosotros cambiamos el ancho de la columna a un ancho más angosto y cuando damos en esta opción vemos que las celdas se van a modificar para mantener el ancho de la tabla de origen. La siguiente opción se llama transponer. En este caso, Excel va a cambiar las filas por columnas y viceversa. Ahí vemos cómo se va a ver la tabla, se va a ver de manera horizontal. Siguiendo, acá tenemos la parte de pegar valores. En este caso, si yo hago clic en esta opción llamada valores, Excel solo va a mostrar los valores de la celda. Es decir, Excel no va a copiar las fórmulas en este caso. Si nosotros hacemos clic en esta celda, vemos que solo contiene el valor, más no contiene las fórmulas. A diferencia que en el primer pegado o el pegado normal, vemos como Excel copia incluso las fórmulas y el formato. En la opción valores no, solo toma valores, es decir, todo el contenido de cada una de las celdas tal cual se encuentran en este momento. Excluye fórmulas, comentarios y también cualquier formato que tuviera. Nuevamente seleccionamos otra celda de destino, hacemos clic y ahora vamos en formato de valores y número. En este caso también va a pegar solo valores, sin embargo va a mantener el formato de número, es decir, va a mantener el formato de si una celda contiene valor de texto, valor de moneda o si es una fecha. La siguiente opción me va a pegar los valores y también me va a mantener el formato de origen. A ver, veamos. Ahí tenemos. Vemos que me ha pegado todos los valores de cada una de las celdas, es decir, el valor que tiene cada celda. Sin embargo, no me ha pegado las fórmulas, ya que este tipo de pegado solo me copia los valores de las celdas y me mantiene el formato de origen. Seleccionamos otra celda de destino. Ahora vamos a pegar y hemos terminado con las opciones para pegar valores. Ahora hay otras opciones de pegado
Veamos la primera que dice formato. En este caso solo me va a copiar el formato. Si yo hago clic, vemos que la tabla se copia sin ningún valor. Todo es formato. En este caso formato se refiere a color, tamaño de letra, color de fondo, bordes, etc. Seleccionamos otra celda de destino para el rango. Ahora vamos nuevamente a las opciones de pegado. Veamos en la siguiente. La siguiente me va a pegar un vínculo. Nosotros hacemos clic. Veamos qué es lo que pasa. En este caso todas las celdas se van a convertir en un vínculo de la tabla original o del rango de origen. La palabra mes en esta celda, veamos en la barra de fórmula que no dice mes, sino que hace la referencia a la celda B4, es decir, dice que esta celda es igual a B4. Y vemos que en B4 dice la palabra mes. Tampoco me ha copiado formatos. De igual manera vemos acá, ventas es una referencia de celda. En el total también es otra referencia de celda y así todas las celdas hacen referencia a la otra tabla. Cada vez que nosotros pegamos, nos aparece acá un botón de opciones de pegado adicionales. Es decir, este botón me va a permitir cambiar el tipo de pegado que yo estoy haciendo. Son las mismas opciones que aparecen acá en este botón. Sin embargo, esto sirve cuando nosotros digamos que nos hemos equivocado en hacer el tipo de pegado y queremos cambiarlo. En este caso hemos hecho el pegado de vínculos y posiblemente deseemos cambiar por otro tipo de pegado. Por ejemplo, veamos aquí, le vamos a dar formato y valores de origen, hacemos clic y nuestra tabla va a cambiar. Vamos a seleccionar acá otra celda de destino, vamos a pegar. La siguiente opción es imagen. ¿Qué es lo que pasa en esta opción? Si yo hago clic, vemos que lo que me va a pegar es una imagen de la tabla. Esta tabla viene a pegarse como una imagen. Prácticamente es una fotografía del rango de origen. Seleccionamos nuevamente una celda de destino. Vamos a pegar. Esta última opción se llama imagen vinculada. Si nosotros hacemos clic, pasa lo mismo que lo anterior. Se va a pegar una imagen. Sin embargo, esta imagen guarda relación con nuestro rango de origen. Veamos qué significa esto. Si nosotros cambiamos el color, vemos que en la imagen vinculada también va a cambiar. Cualquier cambio que hagamos en el rango de origen se va a ver reflejado en la imagen vinculada. Nosotros podemos cambiar los datos, el formato, etc. y todos esos cambios se van a ver reflejados en esa imagen que está vinculada al rango de origen. Ahí vemos cómo va cambiando conforme nosotros cambiamos la apariencia del rango de origen. Vamos a borrar todos estos datos. Borrar todo. Vamos a seleccionar nuevamente el rango. Copiamos. Seleccionamos una celda. Al final tenemos un botón que nos va a mostrar más opciones de pegado especial. Nosotros hacemos clic ahí y se va a abrir un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo contiene opciones adicionales. Nosotros podemos elegir qué es lo que queremos copiar. Todo, por ejemplo, fórmulas, ya sea solo valores, formatos, queremos copiar solo comentarios o validación. Todo utilizando el formato de origen, todo excepto bordes, el ancho de las columnas, el formato de números y fórmulas, formato de números y valores, etc. También tenemos opciones que nos van a permitir hacer sumas, restas, multiplicar o dividir. También podemos elegir saltar blancos para que las celdas en blanco no se copien. Y también la opción de transponer. También tenemos otra opción llamada pegar vínculos. Finalmente, aceptamos, por ejemplo, le vamos a dar valores y damos a aceptar y solo vemos que se han pegado los valores. Vamos a presionar escape y ahora vamos a esta celda. Lo que vamos a hacer es copiar. Ahora vamos a seleccionar el rango de destino y vamos a ir a pegado especial. En este caso vamos a pegar valores y vamos a seleccionar multiplicar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que este valor que hemos copiado
estamos seleccionando su valor, es decir 0.5, y se va a multiplicar con el rango que nosotros hemos seleccionado. Ahora damos a aceptar y lo que vamos a ver es que este número de 0.5 se ha multiplicado por el valor de cada una de las celdas. Veamos. Y podemos ver que estos valores son este valor multiplicado por 0.5. Para apreciar mejor, vamos a seleccionar esta celda, la vamos a copiar. Ahora vamos a seleccionar el rango de destino. Vamos a ir a pegado especial y vamos a seleccionar multiplicar. Lo que va a pasar es que el 0.5 se va a multiplicar con cada una de las celdas que nosotros hemos seleccionado. Damos a aceptar. Y si nosotros hacemos clic en esta celda, vemos cómo aparece que la celda, que era la suma de dos valores, se ha multiplicado por 0.5. La siguiente celda también aparece multiplicada por 0.5 y así sucesivamente. Al final la suma es una nueva suma ya que suma los valores de este rango. Vamos a copiar nuevamente. Todas las opciones que me aparecen en esta parte de pegado especial van a ser usadas de acuerdo a las preferencias del usuario, es decir, depende cómo nosotros necesitemos. Entonces cada usuario tiene necesidades diferentes para usar este pegado especial. Por tanto, cada uno debe practicar y ustedes pueden practicar con todo y cada una de las opciones para aprender mejor cómo se comporta cada una de ellas. De igual manera, las opciones de pegado especial con el cuadro de diálogo también las pueden practicar eligiendo las diferentes opciones que aquí se nos presentan. También podemos acceder al pegado especial haciendo clic derecho. Aquí vemos opciones de pegado y también pegado especial con las opciones adicionales. También podemos incluso entrar al cuadro de diálogo de pegado especial. El cuadro de diálogo de pegado especial es un cuadro contextual, es decir, depende de qué es lo que nosotros estemos copiando. Hemos copiado este rango, vamos a pegarlo en este lugar y lo vamos a pegar como una imagen. Si nosotros copiamos esta imagen y luego vamos a las opciones de pegado especial, vemos que el cuadro de pegado especial es muy diferente al que nosotros hemos estado viendo, debido a que en esta vez hemos copiado una imagen. En este caso me aparecen opciones en referencia a la imagen que hemos copiado. Es por eso que se le llama un cuadro de tipo contextual. Depende de lo que nosotros hemos copiado para que me aparezcan las opciones. Cuando nosotros hacemos clic en cualquiera de las celdas, vemos que el cuadro de nombres me aparece el nombre de la celda. De igual manera, cuando nosotros estamos seleccionando un rango, al levantar el mouse simplemente me aparece el nombre de la celda T4. ¿Por qué? Porque esta es la celda activa, es decir, prácticamente es la celda que he seleccionado. Sin embargo, también tengo seleccionado todo un rango. Bien, los nombres de celdas o rangos nos van a permitir manejar nuestros datos de manera más eficiente, ya que podremos hacer más descriptivos que los típicos nombres que nos da Excel. Por ejemplo, esta celda llamada B5 le podría dar un nombre. Para dar nombres a las celdas o rangos hay que cumplir ciertas características, ya que no se puede colocar cualquier nombre. La primera característica de los nombres de celdas o rangos es que no se acepta espacios. En vez de espacio podemos colocar guiones o guión bajo. Cuando nosotros demos nombres a las celdas o rangos, Excel no nos va a permitir tampoco agregar espacios. No se aceptan nombres que empiezan con números. Para empezar solo vamos a empezar con letras, también con un guión bajo o también puede ser con una barra invertida. Tampoco se aceptan símbolos como asteriscos, símbolo de dólar, etc. Y finalmente la máxima longitud del nombre que podemos dar a una celda o un rango es de 255 caracteres. Otra característica de los nombres es que no pueden repetirse, es decir, solo puede haber una celda o un rango con un nombre.
Excel no nos va a permitir colocar nombres iguales a diferentes celdas o a diferentes rangos. Ahora veamos qué métodos existen para crear nombres. El primer método es utilizar el cuadro de nombres. Vamos a hacer clic en esta celda, vamos a ir al cuadro de nombres y le vamos a colocar un nombre. En este caso le vamos a poner Facebook 2012. El nombre no puede empezar con números, pero sí puede contener números, ya sea intermedio o al final. En eso no habría problema. Luego que colocamos el nombre, vamos a presionar la tecla Enter. Presionamos Enter y ahora vemos que si nosotros seleccionamos la celda, en el cuadro de nombres me aparece su nombre y ya no me aparece F5, que es su referencia de celda. Selecciono nuevamente y vemos que me aparece F6. Vamos a cambiar ese nombre. Ahora le vamos a colocar Facebook 2012 nuevamente. Damos Enter y vemos que no me permitió crear un nuevo nombre. Lo que hizo es seleccionar la celda, la cual tiene ese nombre. En la parte de selección de celdas o rangos, hemos visto que para seleccionar una celda también lo podemos hacer por el cuadro de nombres. Vamos a seleccionar nuevamente esta celda. Ahora le vamos a dar un nombre que empiece con números. Le vamos a colocar 2013 Facebook. Damos Enter y vemos que Excel no me permite introducir un nombre que empieza con números. Acá mismo me dice debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Aceptamos y con eso hemos visto que Excel no me permite agregar cualquier nombre, sino que tiene que cumplir las características que hemos visto anteriormente. De esta manera también podemos agregar nombres a los rangos. Para dar el nombre a un rango vamos a seleccionar el rango y luego vamos a ir al cuadro de nombres y le vamos a colocar su nombre. En este caso le vamos a colocar totales y vamos a presionar Enter. Y ahora vemos que al seleccionar el rango me va a aparecer su nombre en el cuadro de nombres. En el cuadro de nombres, al costado derecho vemos que hay una pequeña flecha. Si nosotros hacemos clic, Excel nos va a mostrar una lista de todos los nombres que nosotros hemos ido agregando. Vamos a agregar más nombres, seleccionamos la celda, vamos al cuadro de nombres, vamos a dar un nombre de Facebook 2018. Presionamos Enter y vemos que en la lista aparece Facebook 2018. De esa manera se agregan nombres a celdas o rangos mediante el uso de cuadro de nombres. Revisemos otro método. Bien, aquí tenemos otra tabla que le vamos a dar su nombre. Vamos a seleccionar la celda a la cual le queremos dar nombre y vamos a ir a la pestaña Fórmulas y luego hacemos clic en Asignar nombre. Me aparece un cuadro de diálogo donde debo colocar el nombre y también tengo opciones adicionales. En este caso le vamos a llamar Facebook 2012. Acá me aparecía el nombre de Facebook debido a que Excel también de manera inteligente me sugiere que le dé el nombre que está por encima de la celda. En la parte ámbito me aparece libro, es decir, este nombre es válido para todo el libro, pero también puedo seleccionar que esté disponible solo en alguna de las hojas. Sin embargo, de preferencia hay que dejarlo en libro. Incluso podemos hacer algún comentario y le vamos a dar en aceptar. Bien, el mensaje que me aparece es porque este nombre ya existe. El mensaje que me muestra Excel me dice que el nombre ya existe y los nombres deben ser únicos. Entonces le doy a aceptar. Como esta celda ya tiene nombre, vamos a seleccionar una celda que aún no tiene nombre. Vamos a borrar lo que me aparece aquí. Borramos y vamos a seleccionar una celda que aún no tenga nombre. Y ahora le vamos a colocar su nombre. En este caso sería 2017. Aceptamos. Y al seleccionar la celda me aparece en el cuadro de nombres el nombre que nosotros le hemos dado. De igual manera se pueden nombrar rangos. Le damos en asignar nombre. Vamos a aceptar la sugerencia de Excel y le vamos a dar en aceptar. Seleccionamos el rango y vemos cómo me aparece en el cuadro de nombres el nombre de nuestro rango. Seleccionamos una celda que no tiene nombre. Vamos a ir en asignar nombre. Si damos clic en la flecha me aparecen dos botones adicionales. La primera es definir nombre. El botón definir nombre es lo mismo como si nosotros hiciéramos clic en asignar nombre. También tenemos otra opción llamada aplicar nombres. Con esta opción nosotros podemos asignar nombres a la celda seleccionada.
Por ejemplo, seleccionamos un nombre y le vamos a dar Instagram y luego le damos en aceptar. En este caso Excel no me va a aceptar el nombre debido a que ya existe y es el nombre de este rango. Sin embargo, esta opción nos va a permitir que cuando nosotros tengamos varios nombres creados podamos asignarle a un tipo de celda. Lo que puede pasar es que nosotros esta celda la borremos, entonces el nombre se va a quedar sin una referencia válida. Entonces lo que podemos hacer es venir a este cuadro de diálogo, seleccionamos el nombre y le podemos asignar este nombre a cualquier celda adicional. Incluso acá nos muestra opciones adicionales. Estas opciones ustedes pueden experimentar asignando nombres a diferentes celdas en sus hojas de cálculo. Ahora vamos a ver el uso del botón llamado Crear desde la selección. Primero veamos en qué consiste. Cuando utilicemos Excel se puede dar este caso, que nosotros a esta celda le queramos dar el nombre de la celda contigua, es decir, lunes, a esta celda de igual manera, y todas las demás celdas colocar el nombre que me aparece al costado. Entonces para hacer eso vamos a seleccionar el rango donde me contiene los nombres y también las celdas a las cuales le quiero dar nombre. Luego damos clic en crear desde la selección y en el cuadro de diálogo vamos a tener que elegir desde donde nosotros queremos crear el nombre. Si es desde la fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. En este caso Excel me ha seleccionado automáticamente columna izquierda, ya que ha detectado que los nombres se encuentran en la columna izquierda. Entonces lo vamos a dejar ahí en columna izquierda y damos a aceptar. Los nombres ya se han creado y si nosotros seleccionamos esta celda, vemos que en el cuadro de nombres me aparece lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Los nombres se han creado automáticamente. De igual manera tenemos otra tabla que le vamos a colocar el nombre de enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Crear desde la selección, en este caso Excel detecta inmediatamente dónde están los nombres y ha marcado la opción de fila superior. Damos en aceptar y comprobamos. Enero, correcto, febrero, correcto, marzo, correcto y así sucesivamente. Entonces en eso consiste crear el nombre desde la selección. Lo que sí hay que tener en cuenta que estos nombres deben cumplir con las características que Excel necesita. Si estos nombres empiezan con números, Excel no va a crear el nombre, o si son símbolos, tampoco va a crear nombres. Cuando son nombres que contienen espacios, Excel va a sustituir los espacios con guión bajo. Ahora vamos a ver el administrador de nombres. En fórmulas tenemos el administrador de nombres. Al hacer clic, se abre un cuadro de diálogo donde me muestra todos los nombres que nosotros hemos creado. Acá me aparece una lista de nombres, el valor que contiene. También me muestra una pequeña nota donde aparece de qué manera hemos creado ese nombre. Y finalmente el ámbito. Y si es que hubiera comentarios, también lo veríamos en este cuadro. Bien, estos títulos que estamos viendo acá se pueden mover, es decir, podemos cambiar de ubicación. Incluso podemos ordenar por nombres, por el valor que tienen, por la referencia y por el ámbito, incluso por comentario. Si nosotros hacemos clic en nombre, vemos que se ordena de manera alfabética. También tenemos un filtro para nosotros seleccionar o ver solo ciertos tipos de nombres, como por ejemplo nombres con errores, sin errores, nombres definidos, nombres de tabla, etc. Desde aquí nosotros podemos agregar nuevos nombres, podemos modificar los nombres y también podemos eliminar. Si nosotros queremos un nuevo, simplemente hacemos clic y damos el nombre a determinada celda. Vamos a dar cancelar. También podemos modificar. Para modificar seleccionamos un nombre y luego le damos en el botón modificar. Podemos cambiar el nombre o incluso también podemos cambiar la referencia de celda.
También podríamos agregar comentarios. Cancelamos. Otra cosa que podemos hacer es eliminar los nombres. Si nosotros tal vez ya no necesitamos ese nombre, lo podemos eliminar. Sin embargo, hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando eliminamos o modificamos los nombres, ya que estos nombres podrían estar utilizándose en algunas fórmulas. Si nosotros borramos el nombre, las fórmulas que hacen referencia a ese nombre van a mostrar un error. Entonces se debe tener mucho cuidado al momento de modificar o eliminar los nombres. Primero debemos estar seguros de que no se está utilizando en alguna fórmula. Voy a eliminar todos estos nombres. Selecciono todo y le doy en eliminar. Bien, ahora ya no tengo ningún nombre. Aquí lo que voy a hacer es crear desde la selección nuevamente. Columna izquierda, aceptamos. Y en este caso vamos a crear nuevamente desde la selección, desde la fila superior y aceptamos. Ahora vamos a sumar estos datos utilizando la fórmula suma. En número 1 vamos a colocar lunes, martes y así sucesivamente. Ahí tenemos el resultado total de la semana, que es la suma de todos estos números utilizando los nombres. Lo mismo vamos a hacer en total meses. Vamos a hacer una suma. Enero, punto y coma, febrero, y así sucesivamente. Ahí tenemos el total de meses. Hay otras formas de hacer la suma mucho más rápido, sin embargo esto es para mostrarles el comportamiento de los nombres. Empecemos con el total de semana. Vamos en el administrador de nombre y vamos a cambiar el nombre de celda llamada domingo. Modificamos y le vamos a colocar domingo 2019. Aceptamos, cerramos. Vemos que en ese caso no ha habido ningún error. Es decir, que cuando cambio el nombre de una celda, esta se actualiza inmediatamente, incluso se actualiza en las fórmulas que lo están utilizando. Si nosotros podemos ver en esta fórmula, ha cambiado a domingo 2019. Eso lo hizo Excel de manera automática. Vamos nuevamente al administrador de nombres, abrimos. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar un nombre. En este caso vamos a eliminar lunes, lo eliminamos y damos a aceptar. Ahora cerramos y veamos lo que pasa. En este caso nos aparece un mensaje de error que dice nombre. Prácticamente Excel se está preguntando dónde está el nombre. Entonces por eso se tiene que tener cuidado cuando borramos nombres, ya que alguna fórmula lo podría estar utilizando. Ahora veamos en el total meses. En este caso nosotros tenemos el administrador de nombres y tenemos la celda llamada julio. Cerramos y lo que vamos a hacer es eliminar esa celda. Acá dice julio y nosotros vamos a eliminar la celda. Ya está. Al eliminar esa celda, el nombre se queda sin referencia. Acá me aparece en el valor un símbolo donde dice ref, es decir, no tiene una referencia válida. Lo mismo en el resultado, también me va a mostrar un mensaje de error que significa error de referencia. En este caso existe el nombre, pero la celda ya no existe. Y en el otro caso, el nombre ha sido borrado. Entonces vemos que se debe tener mucho cuidado cuando se trabaja con nombres de celdas, sobre todo cuando algunos nombres de celda están siendo utilizadas en algunas fórmulas. Aquí podemos ver otra opción que si yo hago clic me aparecen todos los nombres que hemos creado. Si yo deseo pegarlos en la hoja de cálculo puedo darle en pegar nombres. Hago clic y me aparece un cuadro de nombre que me permite seleccionar. Puedo seleccionar uno o también puedo pegar la lista.
Excel nos va a mostrar una lista de todos los nombres que tenemos y al costado nos va a mostrar su respectiva referencia. E incluso aparecen los errores en el nombre de las celdas. Los comentarios de Excel nos permitirán agregar una descripción a nuestras celdas, los cuales nos ayudarán a nosotros o también a cualquier persona que esté utilizando los documentos que nosotros hemos preparado. Aquí podemos ver dos celdas, una celda sin comentario y una celda con comentario. La diferencia es que una celda con comentario vemos que en la esquina superior derecha tiene una pequeña flecha de color rojo. Y además, si nosotros pasamos el mouse por dicha celda con comentario, veremos que el comentario va a aparecer. Si yo quito el mouse de esa celda, el comentario nuevamente desaparecerá. Los comentarios se pueden agregar a cualquier celda. Para agregar un comentario existen básicamente tres métodos. Vamos a ver el primer método. Si nosotros queremos agregar un comentario a esta celda, vamos a ir a la pestaña Revisar. En el grupo Comentarios, vamos a dar clic en el botón Nuevo comentario. Al presionar en ese botón, vemos que inmediatamente Excel me va a mostrar un comentario en la celda que yo he seleccionado. Lo primero que me aparece es el nombre de usuario, es decir, el nombre de la persona que está utilizando Excel. El nombre de usuario se puede establecer automáticamente dependiendo del usuario de Windows, sin embargo también se puede modificar. Luego de eso, nosotros debemos agregar el comentario debajo del nombre de usuario. Una vez terminado nuestro comentario, para finalizar podemos hacer clic en cualquier celda adyacente. El comentario se ha creado y ahora al pasar el mouse sobre dicha celda vemos que el comentario aparece. En el comentario vemos que se muestra el nombre de usuario y el comentario que hemos agregado. Ese nombre de usuario lo podemos cambiar. Para ello podemos ir a Archivo, luego vamos a Opciones y en la pestaña General vamos a ir a la parte donde dice Nombre de usuario. Ahí podemos ver el nombre de usuario, el cual lo podemos modificar. Luego damos en Aceptar para finalizar. Otra forma de agregar un comentario a una celda es seleccionar la celda, luego damos clic derecho y en el menú de acceso rápido que nos aparece, vamos a dar clic en Insertar comentario. Nuevamente nos aparece el nombre de usuario y el cursor para agregar el texto del comentario. Agregamos el comentario. Si nosotros queremos, también podemos borrar el usuario y dejar solo un comentario. En el comentario podemos hacer saltos de línea, agregar varias líneas, utilizar puntuación, etc. Si el espacio del cuadro que nos aparece no es suficiente, también podemos modificar su tamaño. Vemos que en las esquinas y en cada uno de los lados nos aparecen unos cuadros pequeños donde nosotros podemos colocar el mouse y arrastrar para modificar su tamaño. Modificamos el tamaño de acuerdo a nuestra preferencia o de acuerdo al comentario que estamos haciendo y para finalizar hacemos clic en cualquier celda adyacente. Vemos que la celda ahora aparece con un pequeño triángulo de color rojo en la esquina superior derecha, lo cual nos indica que esa celda tiene un comentario. Al pasar el mouse, el comentario aparece. Finalmente, un tercer método para agregar comentarios es seleccionar nuevamente la celda y vamos a presionar las teclas Shift más F2. Inmediatamente me aparece el cuadro para agregar el comentario. Agrego el comentario. Y para finalizar puedo dar clic en cualquier celda adyacente. Al pasar el mouse por una celda, vemos que el comentario se muestra. Al retirar el mouse de esa celda, el comentario se vuelve a ocultar. Sin embargo, nosotros podemos seleccionar esa celda, damos clic derecho y luego hacemos clic en Mostrar u Ocultar comentarios. Eso nos permite que el comentario quede siempre visible. Si nosotros hacemos clic en cualquier parte de nuestra hoja, el comentario siempre permanecerá de manera visible. Eso lo podemos hacer con cada una de las celdas que tienen comentarios.
Para volver a ocultar el comentario de esa celda, seleccionamos la celda, damos en clic derecho y luego hacemos clic en ocultar comentario. Y el comentario vuelve a la normalidad. Cuando pasamos el mouse se muestra y cuando retiramos el mouse de la celda se oculta. Para dar formato a los comentarios, primero seleccionamos la celda que contiene el comentario, luego damos clic derecho y luego clic en editar comentario. Vemos que se abre nuevamente el cuadro de comentarios en el cual nosotros podemos editar el comentario o agregar más comentarios. Podemos hacer más grande el cuadro de comentarios, por ejemplo, le podemos cambiar de letra, le podemos cambiar de tamaño, podemos centrarlo. En este caso lo estamos centrando en todo el cuadro del comentario. Vemos que si modificamos siempre va a permanecer en el centro del cuadro de comentarios. También le podemos dar cursiva, etc. Sin embargo, vemos que todos los comandos no están activos. Por ejemplo, no le podemos cambiar el color de relleno ni el color de fuente. Vamos a ir al comentario, nos acercamos al borde del comentario y cuando nos aparece el cursor con una cruz debajo, hacemos clic y podemos arrastrarlo hacia cualquier parte de nuestra hoja. Sin embargo, esto es para modificar un poco la posición, de tal manera que va a cambiar y nosotros finalizamos. Hacemos clic. Para volver a editar y dar formato también podemos presionar las teclas Shift más F2. Y vemos que nuevamente se abre el cuadro de comentarios donde podremos editar y dar formato. Cuando nos acercamos al borde del cuadro de comentario vemos que nos aparece el cursor. Ahí podemos dar clic derecho. Nos aparece un menú de acceso rápido y vamos a hacer clic en formato de comentario. Y nos aparecen más opciones para nosotros dar formato. Aquí podemos cambiar la fuente, la alineación. En este caso la alineación de texto está centrado en horizontal y en vertical. También le podemos dar tamaño automático, es decir, se va a adaptar al texto que contiene. También le podemos dar la dirección del texto, es decir, si va de derecha a izquierda. Podemos cambiar colores y líneas. Aquí es donde nos aparece la opción de relleno. Podemos seleccionar que cambie de color de relleno. Podemos ver que la línea es de color verde, sin embargo le podemos modificar a un color, digamos, anaranjado. Podemos cambiar el tipo de línea si lo queremos de manera punteada, con símbolos, etc. Podemos también cambiar el grosor. En este caso le vamos a dar el grosor 2.5 puntos, el estilo también. Podemos modificar el tamaño, altura, ancho, etc. Hay varias opciones que ustedes pueden explorar, también márgenes, propiedades y muchas más opciones. Ustedes pueden explorar añadiendo varios tipos de formato. Para finalizar, aceptamos y vemos que el comentario ha cambiado en apariencia. Hacemos clic en cualquier celda adyacente para finalizar. Ahora, al nosotros pasar el mouse, vemos que nos aparece ahora nuestro comentario con un formato diferente. Incluso también podemos poner imágenes en los comentarios. Veamos cómo se hace. Hacemos clic en el comentario, presionamos Shift F2 para editar o dar formato. Vamos a borrar este comentario. Vamos a ir al borde, clic derecho, formato de comentario, colores y líneas. Vamos a ir en relleno, luego vamos a efectos de relleno. Aquí incluso pueden dar opciones adicionales como agregar degradado para el relleno, textura. Nosotros hacemos clic, esta textura se va a colocar en el fondo de nuestro cuadro de comentario. También podemos agregar tramas, hay diferentes tramas y también imágenes. Aquí para agregar imágenes damos en seleccionar imagen. Podemos cargar la imagen desde el buscador, desde OneDrive que es de Microsoft y también desde nuestro PC. En este caso vamos a traer la imagen desde nuestro PC. Hacemos clic. Buscamos la imagen, seleccionamos, insertar, finalmente aceptamos. Aceptamos nuevamente
y ahí tenemos la imagen como comentario. Lo único que nos queda aquí es modificar el tamaño del comentario para que se adapte a la imagen que nosotros hemos agregado. Para finalizar hacemos clic en cualquier celda adyacente. Ahora al pasar el mouse por la celda vemos que se muestra el comentario con la imagen que nosotros hemos agregado. También podemos cambiar la forma del comentario, como vemos me aparece de manera rectangular, sin embargo esa forma la podemos cambiar. Para ello debemos agregar un comando que no nos aparece en los comandos que nos muestra Excel. Vamos a ir a la barra de herramientas de acceso rápido, que es donde vamos a agregar este comando. Nos vamos en la parte donde dice más comandos. Aquí vamos a seleccionar que nos muestre todos los comandos. Bien, el comando que vamos a buscar se llama cambiar forma. Entonces bajamos hasta encontrar el comando cambiar forma. Acá encontramos el comando cambiar forma, agregamos a la barra de herramientas de acceso rápido. Finalmente aceptamos. Ahora vemos que nos aparece en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces para cambiar la forma del comentario hacemos clic en la celda que contiene el comentario. Luego hacemos clic derecho y editar comentario. Seleccionamos el borde del comentario y damos clic en el comando cambiar forma. Ahí vemos que se despliega varias formas que le podemos dar a nuestro comentario. Seleccionamos una forma, la que más nos guste. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y ya está. El comentario ahora ha cambiado su forma. Hacemos clic para finalizar en cualquier parte. Ahora al acercarnos a la celda vemos que el comentario tiene una forma diferente. Los demás comentarios seguirán con su forma normal, ya que este comando o la modificación que hacemos, al igual que el formato que le damos a los comentarios, se hace de manera individual. Pasamos a la siguiente hoja donde veremos opciones adicionales. Vamos a ir a la pestaña revisar. Aquí vemos en la parte de comentarios que aparecen dos botones donde dice uno siguiente y el otro dice anterior. Si nosotros damos clic en siguiente, vemos que se ve el comentario y además se selecciona y queda listo para editar. Puedo dar nuevamente en siguiente y vemos que se selecciona el siguiente comentario. Y así sucesivamente. Cada vez que el comentario se selecciona, lo podemos editar o incluso también podemos dar clic en eliminar y el comentario se va a eliminar. Hacemos clic en cualquier celda adyacente para finalizar. Ahora también tenemos un botón llamado mostrar todos los comentarios. Si yo hago clic en este botón, vemos que se muestran todos los comentarios que tenemos en nuestra hoja. Si nosotros hacemos clic en la otra hoja, también vemos que se muestran todos los comentarios. De la misma forma, en la primera hoja también se van a mostrar todos los comentarios. Este comando funciona para todo el libro. Para ocultar los comentarios, vamos a dar clic nuevamente en mostrar todos los comentarios. Vemos que queda deseleccionado y los comentarios nuevamente se vuelven a ocultar. También tenemos otra opción llamada mostrar u ocultar comentarios, que es la misma opción que nosotros hicimos con clic derecho. Para eso yo hago clic en una celda, le doy en mostrar u ocultar comentarios y luego hago clic en cualquier parte y ese comentario va a permanecer visible hasta que yo lo decida. Si quiero ocultarlo nuevamente, hago clic y le doy en mostrar u ocultar comentarios. Nuevamente vuelve a la normalidad y ya no me aparece. Solo aparecerá si nosotros pasamos el mouse por sobre la celda. Para editar los comentarios simplemente seleccionamos, le damos en clic derecho y editar el comentario. O también podemos seleccionar la celda y en la pestaña revisar damos clic en la opción editar comentario. Ahí podemos editar y también darle formato. Otra cosa que podemos hacer es eliminar el comentario. Para ello seleccionamos la celda que tiene el comentario, clic derecho y luego en eliminar comentario. Hago clic y el comentario desaparece. Otra opción es hacer clic en la celda que contiene el comentario y nos vamos en la pestaña revisar, hacemos clic en eliminar y vemos que el comentario ha desaparecido. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar todas las celdas que contienen comentarios. Para ello nos vamos a inicio, luego nos vamos en la parte de modificar, en buscar y seleccionar
y luego hacemos clic en comentarios, y lo que va a pasar es que Excel va a seleccionar todas las celdas que contienen comentarios. Lo que podríamos hacer luego es, por ejemplo, eliminar todos los comentarios o editar, etc. Cuando nosotros imprimimos nuestras hojas de cálculo, los comentarios por defecto no se van a imprimir. Si nosotros queremos imprimir los comentarios, vamos a ir a diseño de página. En el grupo configurar página, vamos a hacer clic en esta flecha donde nos muestra más opciones. Ahí tenemos un cuadro de diálogo. Nos vamos a ir a la pestaña hoja y en la parte de comentarios vamos a elegir si queremos que nos imprima los comentarios. Por defecto dice ninguno, es decir, que no se va a imprimir ningún comentario. Pero nosotros podríamos seleccionar que se impriman al final de la hoja o también como en la hoja. La opción como en la hoja, los comentarios van a aparecer en la ubicación normal que nosotros la vemos. Sin embargo, al final de la hoja, los comentarios se imprimirían. Luego de imprimirse las demás hojas, al final tendremos una hoja donde nos aparecen todos los comentarios. Luego de eso damos en imprimir o simplemente aceptamos para que la configuración quede establecida y cuando vayamos a imprimir se impriman los comentarios. En nuestro caso le vamos a dar a cancelar ya que no queremos imprimir comentarios. También podríamos ir al botón archivo, imprimir y luego hacemos clic al final en configurar página y me aparece el mismo cuadro. Vamos a hoja, elegimos si queremos imprimir comentarios y aceptamos. En nuestro caso le damos cancelar.